Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a ver el punto número 5 o el capítulo número 5 de temas selectos, siguiendo el libro básico de La voz de la Kabbalah del Dr. Michael Lightman. Vamos a ver qué nos dice este asunto. Dos árboles, una sola raíz. Empieza el Rab diciendo, en el relato bíblico del paraíso, hay una descripción del árbol de la vida y el árbol del conocimiento. En ambos árboles están imbuidas las instrucciones para establecer la correcta relación entre el creador y el creado. ¿Cuál es la estructura del alma de Adam Harrison? ¿Y cuál es el significado cabalístico escondido en el pecado del árbol del conocimiento? Y por supuesto, ¿cómo corrige un cabalista este pecado? De todos los árboles del jardín comerás, pero del árbol del conocimiento no comerás, porque al hacerlo morirás. Esto está en Génesis, la página 16 o 17. Vamos a ver qué quiere decir esto, porque este asunto está totalmente plagado de simbolismo, en el sentido de que las palabras deben entenderse en su verdadero significado, no en forma literal, como la mayor parte de todo lo que estamos viendo en esta sabiduría. Dice así: deleite, prohibición, vida, muerte, pecado, castigo, árbol del conocimiento, árbol de la vida. En el relato misterioso del paraíso se encuentran todos los elementos que componen un drama clásico. Muchas leyendas se han escrito acerca de lo que allí ha acontecido o no. La sabiduría de la Kabbalah viene al rescate, proveyéndonos una explicación fiel acerca del significado verdadero. Y pongamos atención. Según la Kabbalah, la historia del paraíso es en realidad una colección de instrucciones de operación para la restauración del alma fragmentada que existe en nosotros. Recordemos que la verdadera percepción de la realidad es cuando nosotros, de hecho, percibimos a todas las criaturas humanas como una unidad, como una única criatura. Por eso es que aquí se refiere al alma fragmentada que existe en nosotros. Entonces, la historia del paraíso se refiere a toda la serie de leyes y reglas que vamos a adquirir para restaurar el alma fragmentada que existe en todos nosotros. Así pues, sigo leyendo, tal como lo describe el Rabash, es decir, el Rabbi Baruch Shalom Ashlag, en su artículo número 10 de 1984. El Creador crea una sola alma
llamada Adam Harishon, que quiere decir el primer hombre en hebreo. Y dice así: todas las almas vienen del alma de Adam Harishon, porque después del pecado del árbol del conocimiento, esta alma se dividió en 600,000 almas. Esto quiere decir, dice el Rab, que lo que tenía Adam Harishon como una sola luz en el jardín del paraíso, denominada el Zohar o Sihara Ilá, que significa luz superior, se dispersó entonces en múltiples partes. Resulta que cada uno nace con un solo fragmento del alma de Adam Harishon. Y cuando lo corrige, ya no tiene que reencarnarse más. Esto lo dice el Rabash en el artículo número 12 de 1984. Al ser creada, se encuentra esta alma en el estado llamado Jardín del Paraíso, que según la sabiduría de la Kabbalah, como dice el Rab, está compuesta de 613 deseos que se dividen en dos tipos. Uno, árbol de la vida, que son 248 deseos puros, refinados, a través de los cuales podemos acercarnos al Creador, por lo que es permitido usarlos, realizarlos. Estos 248 deseos puros se está refiriendo al trabajo de altruismo, al trabajo de otorgamiento. Ya lo veremos más tarde. Y número 2, el árbol del conocimiento, que son 365 deseos impuros o egoístas, los cuales nos alejan del Creador, por lo que inicialmente, es decir, en tu trabajo inicial, en tu trabajo de corrección inicial o en tu trabajo inicial de camino espiritual, está prohibido usarlos. Y aquí aclara un asunto que es importante porque le damos connotaciones distintas a veces a las palabras. En Kabbalah o en la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rav, la palabra prohibido se refiere a imposible y la palabra permitido se está refiriendo a lo posible. De aquí que el objetivo del decreto que permite comer del árbol de la vida, lo cual significa usar o realizar los 248 deseos, es explicarle al creado cuáles son los deseos que puede utilizar en su camino espiritual, en su camino de llegar a la meta, en su camino de acercarse al Creador. En contraste, la prohibición de comer del árbol del conocimiento, es decir, usar o realizar los 365 deseos, le indica al creado de qué deseos tiene que cuidarse para no desprenderse del camino espiritual, para no perder la meta, para no perder el objetivo de llegar a parecerse como el Creador. Pecado prediseñado.
Dice el Rabash en su artículo número 12 en 1984. No podía ingerir del árbol del conocimiento con la intención de otorgar, sino que lo ingirió con la intención de recibir para sí mismo. Esto es llamado el aspecto del corazón. Es decir, que el corazón quiere únicamente lo que le trae beneficio propio. Y este fue el pecado del árbol del conocimiento. Entonces, cuando hablamos del pecado del árbol del conocimiento, nos estamos refiriendo necesariamente a nuestras acciones de llenar nuestros deseos con placer, con beneficio, con recompensa que sea de uso exclusivo nuestro, para nuestro beneficio. No en forma contraria, como dicen los cabalistas, para otorgar, sino para beneficio nuestro. Esto, para los principiantes de Kabbalah, es extremadamente confuso. Pero esta confusión se va terminando conforme vaya habiendo respuesta y esfuerzo y trabajo y conexión y estudio en la sabiduría de la Kabbalah. No es un asunto que vamos a entender rápidamente los principiantes. Tarda mucho tiempo en entenderse porque es un concepto que va en contra de nuestra naturaleza. Es decir, nosotros nacemos para la recepción. Entonces, tenemos que habilitarnos para recibir sí, pero con la intención de otorgar. Y esto es lo que en última instancia tenemos que aprender a hacer para lograr la corrección. Bueno, dice el maestro, y efectivamente, después de haber comido del árbol del conocimiento, pese a la prohibición, ya saben qué significa prohibición, Adam Harrison descubre qué difícil es mantener la relación con el Creador. Los 365 deseos grandes que simboliza el árbol del conocimiento se revelan y Adam Harrison pierde el control. Sin embargo, hay que entender que este pecado no era casual, sino predeterminado. El objetivo de este pecado era traer el creado, a fin de cuentas, al estado en el que pueda usar, realizar todos sus 613 deseos plena e ilimitadamente. Sin embargo, como resultado de este pecado, todos los deseos pasaron un proceso de fragmentación. Tal como si fuese un rompecabezas en el que todas sus partes se han separado y se han mezclado entre sí, hasta que es imposible saber a dónde pertenece cada pedazo. Es así que Adam Harrison pierde la habilidad de usar incluso los 248 deseos que no estaban prohibidos y que podía utilizar anteriormente. Y todo esto lo provocó el deseo de recibir para ti mismo.
es decir, el ego, es decir, lo que los cabalistas llaman egoísmo. En este proceso de fragmentación, se dice que se dividió el alma de Adam Harishon en múltiples almas particulares y éstas descendieron al lugar más distante del Creador. El lugar más distante del Creador, según la sabiduría de la Kabbalah, es justamente este mundo. En cada uno de nosotros, sin excepción, existe un fragmento de aquella alma general de Adam Harishon. Y como dice el Rab, aunque no lo sintamos, dentro de cada una de nuestras almas latentes, aunque no lo sintamos, existen dos tipos de deseos que están mezclados entre sí: los permitidos y los prohibidos. Y de esto habla vastamente la sabiduría de la Kabbalah, porque en la justa división de los deseos permitidos contra los deseos prohibidos, se va forjando el camino espiritual hacia la meta, hacia el Creador. Justamente aquí está el asunto de la corrección. Por decirlo sencillamente, sintéticamente, pero aborda cuestiones muy profundas dentro del trabajo interior de cada quien. Muy profundas. Sigo leyendo El despertar y reconstrucción de nuestra alma. Se realiza mediante la luz que reforma, que se atrae a través del estudio de la Torá, desde las fuentes auténticas de la Kabbalah. Primero, en nuestro camino espiritual, tenemos que ser capaces, habilitados, tenemos que ser capaces de separar los deseos ásperos de los refinados. O sea, entre el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Y luego adquirir la plena capacidad, es decir, habilitarnos de utilizar y realizar correctamente ambos árboles en conjunto. Es decir, todos los 613 deseos del alma. Y con ello vamos a experimentar existencia plena y segura. Y vamos a experimentar conscientemente, pisando en este mundo, todo lo que significa los vínculos benevolentes de la creación. Así como fue en el principio la meta de la creación. Esto es lo que significa el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Finalmente, estamos sintetizando esto como el deseo de recibir placer para ti mismo o recibir para otorgar, para convertirme en otorgamiento o en altruismo. ¿Qué es la naturaleza del creador? Bueno,
Con esto vamos a pasar al siguiente punto del mismo libro que se llama El Quinto Mandamiento. Vamos a ver qué significa esto del quinto mandamiento, porque al igual que todo, representan, ya lo vimos, que son palabras que se utilizan en este mundo, pero son lenguaje de ramas para explicar lenguajes de raíz. Y esto no lo debemos olvidar, porque si no, vamos a interpretar y cuando interpretamos en el lenguaje de las ramas e interpretamos equivocadamente, pues entonces discernimos equivocadamente y torcemos el camino espiritual. Así pues, veamos esto. El quinto mandamiento. Dice, el libro del Zohar nos revela el significado espiritual del mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre. De la siguiente manera, cualquier persona que quiera elevarse a un grado más elevado, tiene que honrar, es decir, tiene que investigar y tiene que reconocer la importancia. Cuando en la Kabbalah decimos padre y madre, es decir, se puede comentar en hebreo, Abba que es papá e Ima que es mamá. Se debe honrar, quiere decir que se debe de investigar, reconocer y alcanzar en nosotros mismos lo que significa el término cabalístico Abba Veima, padre y madre en hebreo. Y nada tiene que ver con ningún otro tipo de significado. Aunque muchos religiosos se van a enojar, aunque tu esquema mental empiece a desmoronarse por la educación que tuviste religiosa al respecto. Y Abba Veima es un concepto muy, pero muy importante dentro del proceso, sobre todo al inicio de la sabiduría de la Kabbalah. Si tú empiezas a tener conceptos distintos o empiezas a pensar de forma distinta a esto, vas a torcer tu camino. Vamos a ver qué significa Abba Veima o padre y madre en hebreo. Veamos qué nos dice esto. Dice el Rab, si realizáramos una encuesta alrededor del mundo con una sola pregunta que diga en cuestionamiento, ¿qué son los 10 mandamientos? Dice el Rab que hay una gran probabilidad que la mayoría de las respuestas serían, pues se trata de 10 leyes morales que fueron impartidas al pueblo de Israel en la escena del monte Sinaí. O algo por el estilo, dice el Rab. Pero, agrega, si le hiciéramos la misma pregunta a los cabalistas, sin embargo, las posibilidades de recibir una respuesta totalmente opuesta son muy altas. ¿Vale?
Los 10 mandamientos, de acuerdo a la Kabbalah, son 10 leyes espirituales que guían al ser humano en su sendero espiritual hacia la meta de su creación. Miremos como ejemplo lo que dice este quinto mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre. A primera vista, dice el Rab, este parece ser una ley que tiene como objetivo enseñarle al hombre cómo comportarse en su vida familiar, lo cual es muy válido en el plano corporal, en la realidad en la que estamos inmersos. Pero hay que dejarlo ahí. Los cabalistas nos explican que se trata de una ley espiritual natural. Tiene un objetivo esa ley, elevarnos de nuestro grado actual. Es decir, elevarnos de nuestra naturaleza corporal al nivel espiritual, a un nivel espiritual superior, llamado en la Kabbalah Abba Ve'ima, padre y madre en hebreo. Esto es lo que significan esas palabras. Abba Ve'ima. Pero es un nivel espiritual superior. No se está refiriendo al plano corporal. Y ojo aquí, no se está criticando el plano corporal, ni tampoco se está pidiendo que ya no sigas honrando a tu padre y a tu madre en el plano corporal. No, olvídate de eso. Atiende el significado cabalístico de esto que se llama el quinto mandamiento. Mundos superiores. El cabalista o los que estudian Kabbalah y aspiran a ser cabalistas, el cabalista que asciende la escalera espiritual descubre que fuera de lo que siente en este mundo, existe a su alrededor un mundo adicional. Se entera, conoce que hay fuerzas que actúan sobre él y manejan todas sus acciones y sentimientos desde esta área adicional. Por ejemplo, sigamos la explicación. La palabra mundo, que en hebreos es olam, deriva de la palabra ha'alama en hebreo, que significa ocultación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el mundo funciona como un filtro que va ocultando y disminuyendo la cantidad de luz superior que los cabalistas conocen y reconocen como el placer. El vestido en lo que quieras, como tú quieras vestirlo, el placer, el beneficio, la recompensa. ¿Por qué es un filtro el Olam y por qué nuestro mundo está en ocultación? Porque es el mundo más alejado del Creador, como lo dijimos allá arriba adelante.
es el último mundo, es el mundo más alejado del Creador. Entonces, se va ocultando paulatinamente y se va disminuyendo la luz superior que viene del Creador y que llega al ser humano. El mundo superior está hecho de 5 escalones, colocados uno encima del otro, llamados Keter, Jokma, Binah, Tiferet y Malhut. ¿Qué representa? A ver, Keter representa el Creador. Jokma es llamada Abba y Binah es llamada Madre. Tiferet y Malhut son llamados Banim o hijos y representan al creado, el ser humano. Y si seguimos el camino de la sabiduría de la Kabbalah, si seguimos estudiando esto, vamos a entender completamente, poco a poco, es decir, gradualmente, qué significa que estos atributos los vayamos alcanzando dentro de nuestro trabajo interior y qué es lo que vamos obteniendo con ello. Pero se ve más adelante, en un continuo estudio y dinámica de el estudio de la sabiduría de la Kabbalah y la conexión con los amigos que te vas encontrando que también tienen este objetivo. Entonces, no quieras entenderlos ahorita, porque además no es posible entenderlos ahorita. Te los está presentando el Rab para que sepas hacia dónde nos dirigimos, pero la perfecta concepción va a ser gradual y poco a poco, con el esfuerzo y con las ganas de querer llegar a la meta. Bueno, sigamos. Abba Veima, padre y madre. Los cabalistas nos explican cómo sucede el ascenso de un escalón espiritual a otro. Dicen que comienza de Keter, es decir, del Creador. La palabra en hebreo que denomina el Creador se dice que es Boré, que proviene de dos palabras hebreas. Boré, las palabras es Bo, que significa ven, y Ire, que significa ve. Esto significa el Creador Boré, ven y ve. ¿Notas el discernimiento? Ven y ve. Estas significan la convocatoria especial que manda el Creador al ser humano a través del concepto de Abba Veima. ¿Con qué objeto es ven y ve? ¿Con qué objeto es Boré? Con el objetivo de que el ser humano venga y vea y se eleve a un escalón espiritual más alto y descubra una realidad espiritual más amplia. Eso es todo. Así que ten cuidado en utilizar la palabra Boré y personificarla.
Es verdaderamente absurdo personificarla en un individuo con barba blanca y vestido de blanco. Abba e Ima, dice el Rab, son dos fuerzas que le ayudan al ser humano a realizar este ascenso. Lo elevan a nuevas alturas espirituales y le abren nuevos horizontes. Literalmente así es. Te abren nuevos horizontes, te expande la conciencia a una realidad que no estás viendo. Sigamos. Ima, que significa madre, es el nombre de la fuerza que corrige al ser humano y lo prepara para elevarse a un escalón superior. Esta fuerza, llamada Ima, le imparte al hombre una luz especial. Los cabalistas le llaman a esta luz especial luz de Hasadim, que significa luz de misericordia en hebreo, que es una luz, una recompensa, una revelación que te va a hacer comprender una realidad espiritual y te va a empezar a corregir desde transformar ese ego en altruismo. Es decir, te va a dar una visión completa de la realidad o más extendida de la realidad. Y esta luz de Hasadim se dice entonces que te eleva tu escalón espiritual. ¿Hacia dónde? Hacia el próximo superior. Y así gradualmente vas escalando escalones cada vez más superiores. Dice el Rab, desde el momento en que el hombre arriba o llega a su nuevo escalón, aparece la segunda fuerza llamada Abba, que significa Padre. Esta le imparte abundancia y lo llena de una luz especial llamada luz de Jokmah, que quiere decir en hebreo luz de sabiduría. Así pues, mediante estas dos fuerzas, Abba Behima, el ser humano progresa en su camino espiritual, se va corrigiendo gradualmente en un camino espiritual determinado, cumpliendo ciertas reglas que los cabalistas nos van dando a conocer. Y este proceso se repite una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué se repite una y otra vez? Porque estamos purificando nuestro cuerpo o nuestro deseo de recibir para nosotros o nuestro egoísmo paulatinamente. Y es un proceso que dura toda la vida. Y cada vez que el individuo llega a un nuevo estado, pues descubre en él Abba Behima más elevados. Y por lo tanto se apoya nuevamente en estas cualidades para seguir su ascenso a través de la escalera espiritual.
Entonces, ¿quién se merece los honores? Dice el Raf. ¿Para quién son los honores? Bueno, veamos qué dice esto. ¿Quién se merece los honores? En el libro del Zohar, en la parte de Parashat Tetzaveh, escribe el Rabbi Shimon Bar Yochai lo siguiente: y es debido a esta corrección que cambiaron los nombres de Jokma y Binah a Abba e Ima. Tiferet y Malhut son llamados Banim, hijos. Toda la dinámica de la corrección espiritual o toda la dinámica de nuestro camino espiritual está plagado de estas cualidades y se va profundizando o se van haciendo situaciones más superiores de las mismas cualidades. Y esto es lo que nos va mostrando el camino de la corrección espiritual y que vamos obteniendo conforme vamos trabajando la sabiduría correctamente. Punto. Sigo leyendo. El libro del Zohar nos revela con esto el significado espiritual del mandato que se dice: honra a tu padre y a tu madre. Nos lo revela de la siguiente manera: el que quiere ascender a un grado más elevado debe investigar y reconocer y practicar la importancia del escalón más alto, que se llama Abba Behima. Eso significa honrar. De esta manera aprende el ser humano, mediante la sabiduría de la Kabbalah, cómo apoyarse en estas dos cualidades o en estas dos fuerzas que se reciben desde los niveles superiores. ¿Para qué? Pues para ascender en la escalera espiritual. Y el hecho de estar constantemente ascendiendo nos va a llevar, como dicen los cabalistas, al lo que llaman el fin de la corrección, que en hebreo se llama Martikun, que es el grado absoluto de amor y de felicidad. Y la reunión final con con toda el alma de Adam Harrishon. Llegas, pones tu alma a completa disposición de la criatura, única Adam Harrishon. Esto es lo que se trabaja en Kabbalah, nada más. Repito esto, no hay hilos rojos, no hay mística, no hay religiones. Y esto no quiere decir que estás atacando los hilos rojos, el esoterismo y las religiones. No, estos son asuntos terrenales, son asuntos de esta percepción corporal que recibimos. Este asunto de la espiritualidad es un asunto más serio, es otro asunto. Entonces, hay que conocerlo primero para después alcanzarlo. No te vas a hincar, no vas a rezar
no vas a tener que pagar por esto, no vas a tener que ir a un sitio especial. No, todo está en tu interior. Y te pones en contacto correcto con los amigos que también están en esta búsqueda. Por supuesto, te pones en contacto con un maestro que te está guiando, que gracias a Dios tenemos en esta generación. Y es Michael Lightman. Entonces, todo esto, nada tiene que ver con la naturaleza corporal. Todo es interior y es hacia los mundos superiores. Nada es para esta corporalidad. Por supuesto que cuando estás trabajando el camino espiritual correctamente, pues tu mundo corporal también se vuelve más benevolente, pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. El objetivo es la corrección del alma, la unicidad con el alma principal que es Adam Harishon. La búsqueda de la semejanza con el Creador. Y te va a expandir tu conciencia porque vas a conocer este mundo de forma benevolente, pero también vas a conocer otros mundos espirituales. Bueno, con esto vamos a terminar esta grabación porque nos está llevando ya mucho tiempo y la próxima vez vamos a grabar este punto número 7 que dice la luz fluye en 4 idiomas. Y ya veremos qué quiere decir esto de que la luz fluye en 4 idiomas. ¿Qué es lo que el Rab nos quiere decir con esto? Por lo pronto, hoy terminamos con esto y nos vemos a la próxima grabación. Muchas gracias.